jornada bastante Ardua, larga, ¿no? Sí, está contando de lo que es esto. Porque es una información que se va a ir actualizando, recién hablábamos, 100 y pico, ahora. 260, y bueno, ahora... Es que cada vez va a haber más aislado porque y la variante Delta es 110 veces más contagiosa que la común. Imagínense la cantidad de gente. Muy bien, cambiamos de tema, Marce, nos metemos en otro tema importante. En este caso vamos a hablar, después de una semana a puros Juegos Olímpicos, de algo tan importante como es la salud, ¿no? La salud mental. La salud mental y la salud de los atletas. Ya hablar de los atletas únicamente es por esta situación de los Juegos Olímpicos, pero qué importante es encontrar un equilibrio entre lo mental, entre la psiquis. Bueno, estábamos viendo al atleta, ¿no? Simone Biles, que se bajó del grupo justamente por estar complicada con respecto a su salud mental. Pero también he visto que mucha gente, muchos idiotas, le voy a poner otra palabra, no se puede, criticando y hablando mal y pronto, bardeando a los deportistas a través de redes sociales, diciéndole cosas horribles. Hacelo por tu país. Andá a hacerlo vos, Carlos. ¿Sabes lo que es llegar a un juego olímpico? Le ha pasado a Naomi Osaka, que es de las mejores tenistas del circuito. ¿Qué le ha pasado? Le ha pasado a Michael Phelps, que es múltiple medallista olímpico, creo 28 medallas olímpicas, tuvo problemas de alcoholismo. Es una situación realmente difícil. Y nosotros que somos extremadamente exitistas, queremos que todos salgan campeones. Y no todos salen campeones. El esfuerzo, ya llegar a un Juego Olímpico ya ganaste. Ya llegar al Juego Olímpico ganaste, no importa cómo salgas, ya ganaste. Pero bueno, la salud mental debe ser bastante complicada, la presión que tienen estos competidores. Y para hablar de este tema ya tenemos a Andrés Arrozas, que es licenciado en psicología, especializado en deporte, para echar un poco de luz sobre este tema. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Andrés, bienvenido. Está muteado. Andresito, por favor, fíjate si lo puedes. ¿Ahora estamos bien? Ahora sí, Andrés. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por el contacto, Andrés. Queríamos consultarte, obviamente teniendo en cuenta lo que ha sido esta semana a puro Juego Olímpico, las sensaciones luego de lo que ha sido una nueva baja por un tema tan delicado como es la salud mental, ¿no? Y la verdad que las sensaciones en esta situación son encontradas, ¿no? Vemos cómo en el alto rendimiento, en la elite profesional, empieza a aparecer un tema que muchas veces es tabú, como la parte mental. Vemos como una campeona olímpica, como recién mencionaba ustedes cuando me presentaban, deja su competencia por no sentirse estable y equilibrada emocionalmente, no solamente mentalmente, emocionalmente. Claro. Y con toda la presión, como ustedes también mencionaron, de lo que tenía esa deportista, que tenía que recuperar no, sino que volver a reivindicar lo hecho anteriormente. Medalla olímpica, ¿no? Claro, o sea... Y en este caso se puede trabajar, o se recomienda, mejor dicho, trabajar desde que son adolescentes, desde que están dando sus primeros pasos en el deporte, al margen de que es una situación en la cual 2 más 2 nunca es 4, ¿no? Siempre hay un montón de factores que pueden alterar la psiquis de un atleta. Exactamente. Sin lugar a dudas que lo primero que tenemos que saber, que la presión o cualquier componente mental dentro del deportista le juega de manera diferente a cualquier atleta. ¿Bien? Sí. Voy a explicar un segundo lo que es la presión, ¿no? ¿Qué está pasando acá cuando hablamos de la presión? Porque en estas situaciones es cuando más empezamos a hablar de la presión, de la desconfianza, del abandono. Sin lugar a dudas, en tu pregunta, necesitamos empezar a trabajarlo desde chicos, a la parte mental. Siempre nos olvidamos. Y hay que lograr entender que la parte mental es una pata más del entrenamiento, como lo físico, como lo técnico, como lo táctico. Sin esa pata, muchas veces se dan abandonos, se dan frustraciones, no hay una buena tolerancia a la frustración, se dan un montón de cosas. Y la presión tiene que ver con eso, con una interferencia en el rendimiento, con la capacidad de concentrarse, que no me deja rendir como yo quiero, ni técnicamente, ni mentalmente. Y se produce un bloqueo, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí surgen un montón de cosas, ¿no? Como la presión del entorno, como hablaban anteriormente, de qué dice la gente, cómo manejo mi diálogo interno,
para superar esa presión que se está dando, ¿no? ¿Qué conductas tengo a partir de cómo voy desarrollándome en el deporte o ante una presentación? Para hacer un paréntesis, hay un psicólogo que me decía en una formación que he realizado, que el rendimiento tiene un solo momento para aparecer, claro, que es la competencia, ¿no? Uno se prepara tanto para aparecer en la competencia, ¿me entendés? Claro, entonces, claro. ¿Qué pasa al momento de la competencia y del rendimiento? Y es ahí donde florece todo lo que estamos viendo hoy en día. Andrés, y te pongo un ejemplo en esto que nombrás. Uno a veces dice, no practicaron penales. A ver, es un caso puntual, ¿no? Se puede practicar penales, pero no es lo mismo patearlo ante 50.000, ante 60.000 personas, ¿no? Esto que vos decías, no hay forma de medirlo salvo en la competencia, en el deporte ya propiamente dicho. Exactamente, comparto con vos, pero hay una realidad. Si nosotros entrenamos de la forma que vamos a competir, seguramente vamos a disminuir esa brecha de presión. Claro. Bien. Muchas veces hablamos de los penales, y los penales también tienen un componente de entrenamiento. Una carga psíquica para poder entrenarlo, para poder elevar la tensión, para hacerlo de la forma que lo vamos a realizar en medio de la competencia, se puede. Entonces, una vez que nosotros elevemos el entrenamiento a hacer la similitud con la competencia, elevemos el componente cognitivo, la concentración, la intensidad, seguramente esa brecha que vos mencionabas recién se iba a cortar. Claro, ¿no? Claro. Uno ve, viendo los Juegos Olímpicos, a veces a uno le parece loco que ya si bajás de 9.6, 9.7, por ejemplo, en la gimnasia, ya estás en un segundo y en un tercer escalón, ¿no? Esto también es correcto hablar de la gimnasia o de esos deportes como uno de los más exigentes, si se quiere, una de las disciplinas más exigentes, más de presión hacia los deportistas. Sí, a ver, a mí me ha tocado trabajar con varios deportistas. ¿Qué pasa con la gimnasia? Hay una exigencia mucho mayor, en realidad la exigencia en todos los deportes, y él me corre. Pero en la gimnasia se exige tal grado de perfección que si no trabajamos lo mental, es muy difícil tolerar cuando hago 9 puntos y quedo en tercer, cuarto, quinto, sexto escalón. Claro. Entonces, hay tal grado de perfección donde no se permite el error, desde muy chiquito se inicia en el deporte, se le exige tanto a ese niño o niña, sin ir más lejos. Bills tiene 24 años. Sí. 24 años, no tiene ni 30, ni 36, tiene 24 años. Su primera medalla olímpica la ganó a los 18, porque recordemos a los 19, perdón, claro, son 5 años atrás. Porque esta Olimpiada se retrasó un año por todo el tema de la pandemia. Claro. Y después, perdón, vemos la diferencia con Djokovic, que dice justamente habló, claro, la presión tiene que existir, pero hay una gran diferencia, particularmente en este punto, a mi modo de ver, es que Djokovic valida y revalida su título y su presión constantemente todos los fines de semana. Claro. Quedó afuera ahora, va a jugar por el bronce, pero la semana que viene tiene otro torneo y sigue sumando puntos. Claro, ahora, estos atletas en este caso, van cada 4 años. Exactamente. O algún mundial que haya entre medio a veces, claro, pero en la mundial no es lo mismo que un olímpico. El olímpico es otra cosa. Sí. Exactamente. O sea, hay un proceso tan largo de 4 años, donde generalmente hay competencias internas para la clasificación que no tienen tanta exposición como la tiene un juego olímpico. Claro. Exacto. Y se espera este momento, porque también el manejo de la ansiedad tiene que ver con cómo manejo mi entorno. Tal cual. Tiene que ver con cuánto peso emocional le doy al resultado, y no puedo fijarme en el rendimiento. Con cuánto peso yo voy a afrontar esa competencia. Claro. ¿Cómo estoy preparado? Y después también, Andrés, está lo de lidiar como Piñatelli, que tuvo que lidiar contra los haters en redes sociales que te exigen y te bardean porque no clasificaste como ellos querían. Digo, también ese entorno la gente no ayuda mucho, ¿no? El exitismo. Sí. Exactamente, nosotros básicamente somos una sociedad que está condenada al exitismo. Sin ir más lejos, si Argentina no salía campeón de la Copa América, era un fracaso. Tal cual. ¿No? Entonces, muchas veces, las redes sociales te potencian, te bloquean, te generan un montón de comentarios, por eso está
la importancia del equilibrio en el deportista y el contexto que lo rodea para saber leer los mensajes que van llegando, para saber interpretar qué es constructivo y qué es destructivo, para saber decir, no, esto la verdad me está diciendo que no clasifiqué, que soy un desastre, que es un desastre representar al país, porque no obtuve el resultado de acá de hace 4 años o 3 años atrás en un Panamericano. No, en los Juegos de la Juventud creo que ganó como 5 medallas y no lo pudo revalidar en estos Juegos Olímpicos. Ahí ya ves un cambio, obviamente, al margen de lo que es el nivel, que ya es otra cosa, ¿no? Claro, y después, y aparte, la pandemia. Seguramente hay muchos factores que influyen, no solamente el entrenamiento. Yo tengo, también mis competidores siguen entrenando, un contexto de pandemia en el medio que hay que ver cómo se afrontó, cómo se tomó. No nos olvidemos que la misma Delfina Piñatelo dijo, no recuerdo si hace 1 año, 2 años, que no sabía si era su última competencia antes de ir a los Olímpicos. Claro, 20 años, sí. Entonces digo, tenemos que ser conscientes, cada deportista tiene que ser consciente de lo que vive. Bien, llegar a un Juego Olímpico es un proceso muy largo, de mucha exigencia, prepararse muchas veces son un sueño para cada uno, y ese sueño hay que transitarlo, hay que trabajarlo y se hace realidad, sin importar, como ustedes dijeron, mucho la medalla. En donde se exige mucho el tema del resultado, en potencias como lo son Estados Unidos, en potencias como son Rusia, que apuntan todo su arsenal a los Juegos Olímpicos. Claro. Nosotros tenemos que entender que acá tenemos también deportistas y atletas que están en formación. Claro. ¿O acaso Paula Pareto, por ejemplo, sería un fracaso porque quedó afuera? No, tal cual, tal cual. Andrés, la última ya para agradecerte por tu tiempo como experto en la materia. ¿Qué importancia le ves a cada vez más disciplinas que van incorporando a la psicología dentro de sus áreas, dentro de la institución, ¿no? De trabajar desde los más chiquitos hasta los que ya están teniendo roce más competitivo con primera? ¿Qué importancia tiene? Siempre digo que no es muy objetivo que lo diga yo, ¿no? Pero para mí tiene mucha importancia. Es algo fundamental que nosotros nos olvidamos. Y si de nuevo retomamos ejemplos de la alta competencia, empieza a tener mayor valor. Entonces nosotros creemos que la psicología es un tabú o que no se debe trabajar situaciones psicológicas en el deporte. Bien, claro. Y hoy en día, la mayor cantidad de situaciones podamos identificar y de menor edad, ¿qué consecuencia tiene para mí? Es la mejor forma de empezarlo a trabajar para cambiar conductas. Si yo no logro identificarlo y no puedo trabajarlo, es muy difícil que pueda responder bien ante una determinada situación de presión o ante un contexto que me está pidiendo un resultado y exigiendo un resultado. Si yo no lo logro, soy un desastre. Entonces tenemos que lograr ponernos de ese lugar, trabajándolo con un gran acompañamiento, un acompañamiento profesional. Y la familia también, Andrés, tiene que ir al psicólogo, porque cuando tienen un niño que compite muy bien, que anda muy bien, después las presiones también, la misma familia ejerce la presión, así que también tienen que ir al psicólogo. Exactamente, sí. Por eso estamos para acompañar, no solamente trabajamos con la sino que trabajamos con todo su entorno, con los padres, bien, con los entrenadores, con los preparadores físicos e indudablemente, con el deportista, el atleta de cualquier edad que sea el protagonista de su propia carrera, bien, porque él es el protagonista. Andrés, queremos agradecerte por tu tiempo, un placer hablar con vos. Estaríamos horas hablando de este tema porque hay mucha tela para cortar. Agradecerte por tu tiempo, amigo, gracias. Gracias a ustedes y un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, interesante. Sí, interesante, como decís, te quedarías todo el día escuchando porque todo lo que hay que hacer, muy importante. La familia, ¿viste? Hasta el papá vio que hay veces que decir, no presiones a tu hijo, ¿viste? Que si no gana, ¿viste? O la misma... Yo tengo que reconocer que yo tenía un pensamiento, yo decía, bueno, cuando yo tengo un hijo yo quiero que juegue al fútbol, pero que juegue porque me gusta el deporte, no que juegue profesionalmente. Cuando nació mi hijo yo dije, no, yo quiero que él haga lo que a él le hace, lo que le haga bien, lo que le guste, si le gusta el fútbol. A lo mejor tiene ganas de ser bailarín clásico, genial. Sí, sin duda. Así sería la idea justamente de dejarlo ser a los niños. Está bueno esto de poder entender justamente que los niños tienen que ser libres. Exactamente. ¿Usted qué le va a decir a su hijo? No, yo estoy aprendiendo día a día, pero sí entendí esto, ¿no? No ponerle presión. Es más, el fútbol es un deporte hermoso, ¿no? Yo no voy a dudar de esto, pero hay cada vez más presión, hay cada vez más padres que se ponen, viste, el famoso alambrado, se ponen al costado a gritarle
el niño no sabe si hacerle caso al entrenador, hacerle caso al papá, porque después es todo un... Así que nada, es todo hay que un tema. sacarlo a esos papás. Pero hay sí, algunos lugares donde no entran los papás. Y en esto, bueno, quiero sí remarcar la importancia de hacer deporte, ¿no? Al margen de lo que sea, ¿no? O sea, así sea básquet, golf o lo que sea, es lindo siempre practicar un deporte y compartir con tus compañeros, ¿no? Se aprende mucho en el día a día. Tal cual. Yo cuando era niño hacía muchos deportes, pero todos los años cambiaba. Claro, ¿qué le gustaba hacer? Arranqué, hice un año judo, al otro año hice karate, Claro. al otro año hice básquet, al otro hice